¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos al seminario Descubrir el Misterio de la Biblia. Me alegra que se hayan unido a nosotros y quiero dar la bienvenida a todos aquellos de todo el mundo que se unen a nosotros para descubrir el misterio de la Biblia. Lo vamos a pasar muy bien. Tenemos 8 sesiones y durante estas 8 sesiones vamos a recorrer toda la Biblia. Y sé que para muchos de ustedes la Biblia sigue siendo un misterio. Intentan leerla y no logran entenderla. Vamos a abordar eso. Vamos a desentrañar ese misterio y les daremos algunas claves para leer la Biblia. Así que gracias por venir. Y al venir aquí y ver los videos, están mostrando que tienen sed de conocer más a Dios. Y sé que realmente quieren conocer la Biblia. Así que creo que tenemos algunos consejos que les ayudarán y espero que les muestren al autor que hay detrás. Y todo ello, al final, cambiará sus vidas. Déjenme hablarles un poco acerca de lo que vamos a hacer mientras estudiamos algo sobre esta experiencia. Mientras recorremos toda la Biblia en nuestras 8 sesiones, vamos a conocer los personajes principales, los lugares y los acontecimientos más importantes de la Biblia. Y también vamos a enseñarles, cuando terminemos, cómo leer la Biblia para que puedan tener también una vida de oración. Y su vida como creyentes y su experiencia en la misa será más fecunda. Pero más que nada, queremos presentarles al autor, a aquel que está detrás de esto, el autor divino. Hay un autor humano y hay un autor divino, y queremos presentarles la Biblia de tal forma que puedan tener una relación con Él el resto de sus vidas. Saben, un misterio es algo que no se entiende, y mucha gente no entiende la Biblia y quiere leerla, pero ese no es el problema. La pregunta es cómo leerla. Así que nosotros creemos que en este seminario, Descubrir el Misterio de la Biblia, podemos ayudarles a descubrir cómo leerla para que puedan entrar plenamente en esa relación. Así que, al comenzar este tiempo juntos, vamos a orar y hablar con aquel que la escribió, con aquel que quiere hablar con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos esta oportunidad de estudiar tu palabra, y te agradecemos que nos ames tanto y que te hayas revelado a nosotros. Señor, ahora que comenzamos a estudiar, abre nuestros corazones, ayúdanos a tenerlos abiertos a tu palabra. Y te pedimos que, como resultado de estudiar y de entrar en una relación contigo, que te glorifiquemos, te rogamos que tu reino crezca, que lleguemos a saber quién eres y que lleguemos a saber quiénes somos nosotros. Y Señor, tenemos la gracia de conocerte, pero es una gracia todavía más grande saber que tú nos conoces y te preocupas por nosotros. Te damos las gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, en este seminario va a haber algunas cosas que serán importantes. Obviamente, el cuaderno de trabajo del seminario va a ser fundamental, y cada sesión vamos a repasar la información y ustedes pueden tomar notas, pero notas que realmente les ayuden. También quisiera que supieran que les vamos a dar un excelente separador de libros, que ojalá lo usen como guía y lo pongan en su Biblia. Les ayudará mucho. Vamos a ver esto un poco más adelante, pero les ayudará a entender cada detalle de la Biblia. Y luego le hemos dado a cada uno un pequeño cuadro de la cronología de la Biblia, que pueden poner también en su Biblia y que les ayudará a seguir la historia o la narrativa a medida que avancemos. Tengo aquí 3 Biblias. Y estas Biblias significan mucho para mí. Estas son las 3 Biblias que han estado conmigo durante 35 años. Tengo 3 hijas y espero que un día cada una reciba una de ellas. Y durante los últimos 35 años he leído estas Biblias por la mañana y por la noche. Las he leído a mis hijas, las he leído en tiempos difíciles y en tiempos buenos. Las he leído en Estados Unidos y las he leído en Israel y por todo el país. Han sido una compañía constante y un poco de dirección y consuelo en mi vida. Recuerdo lo que dice el Concilio Vaticano II. Hay un documento llamado Dei Verbum, la palabra de Dios, y habla de cómo acercarse a la palabra de Dios y cómo estudiar la palabra de Dios. Y tiene un párrafo realmente maravilloso, el número 21.
Y en ese párrafo dice algo muy especial que les ayudará a comprender la naturaleza de la Biblia. Y dice, porque en los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. ¿No es eso interesante? En los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Esos tres elementos son muy importantes en el estudio de la Biblia, y el número uno es que el estudio de la Biblia se trata de un padre. Tal vez han encontrado dificultades y no han sabido cómo estudiarla y a dónde ir, pero ¿saben algo? Se trata de un padre. Habla acerca de niños, de ti, y se trata de una conversación, es un diálogo, y así es como leemos la Biblia, en donde Dios nos habla y nosotros podemos hablar con Él. Por lo tanto, uno de los objetivos de todo este seminario es que, con suerte, algún día después de escuchar esto, conseguirás una Biblia, te alejarás de todo y te encontrarás con Dios. Permítanme repetir esto, conseguirás una Biblia, te alejarás de todo y te encontrarás con Dios. Y tendrás ese diálogo y esa dirección que Dios te va a dar y que tu corazón realmente ha estado buscando. Ya saben que hay dos claves para el estudio de la Biblia y dos cosas que pueden obtener de ella y que son muy valiosas. Una es entender y conocer a través del estudio de la Biblia el corazón del Padre Celestial. ¿Eres consciente de lo mucho que te ama? Al estudiar la Biblia llegarás a conocer el corazón del Padre Celestial, pero no solo a conocer su corazón, sino a conocer su palabra y sus obras. Y eso es muy importante, conocer su palabra y sus obras. Así que si aprendes a estudiar la Biblia, aprendes también a leer la Biblia, luego comienzas a orar con la Biblia, que es de lo que vamos a hablar más adelante, llegarás a conocer el corazón del Padre y llegarás a conocer su palabra y sus obras. Como católicos, estamos saturados de Sagrada Escritura. Tenemos la Escritura en misa, tenemos la Escritura en nuestras devociones, oramos con la Escritura. Pero si no conocemos realmente la Escritura o no tenemos la clave para descifrar el misterio de la Biblia, entonces nuestra experiencia de la misa, nuestras devociones, nuestro tiempo de oración personal con el Señor se verá empañado hasta cierto punto y no experimentaremos la fecundidad que tendríamos si entendiéramos la Biblia y el mensaje de Dios para nosotros. Esto sigue siendo un misterio para muchos. No lo pueden entender y buscan la clave. Tal vez ustedes ya han intentado esto. Tal vez ya lo intentaron y no funcionó. Me recuerda a la señora que fue al hospital y dijo, «Doctor, me duele todo». Y agregó, «No importa dónde sea, toco mi codo o toco mi rodilla, me duele. Si me toco la frente, me duele. Y si me toco la pantorrilla, me duele». Y el médico le dijo, «Vamos a hacer unas pruebas». Así que las hizo y luego llamó a la señora ese mismo día y le dijo, «Señora, le tengo buenas noticias. Usted está bien, pero su dedo está roto». Y tal vez ustedes han buscado en todas partes y se las han ingeniado para leer la Biblia y simplemente no les ha funcionado, y la respuesta estaba justo enfrente de ustedes, y era mucho más simple de lo que pensaban. Y creo que para cuando hayamos terminado nuestro seminario en estas 8 sesiones van a decir, ¿sabes qué? Era solo un dedo roto. Ahora ya sé cómo leer la Biblia. Por lo tanto, esto es muy importante, es muy bueno y me entusiasma. A veces tenemos intención de conocer a Dios en la Biblia, pero no es fácil. Este programa les dará una luz para poder comenzar. Lo que me gustaría hacer es hablar sobre el problema de la lectura de la Biblia que pueden haber experimentado, y me gustaría darles un plan en esta breve introducción. Uno de los problemas que tenemos al leer la Biblia es que el catolicismo puede parecernos enorme. ¿Saben a qué me refiero? ¿Cuántos de ustedes crecieron como católicos? A muchos de ustedes. Miren esto, tenemos a muchos católicos desde la cuna. ¿Cuántos se convirtieron a la Iglesia Católica? Bastantes también. Fantástico. Yo soy un converso. Crecí, me fui y volví. Pero ¿saben qué? Cuando iba creciendo el catolicismo me parecía inmenso. Ibas a misa, veías las velas, había incienso y tenías un sacerdote. También tenemos monjas, tenemos el cielo, el infierno, el purgatorio, la Santísima Virgen María, tenemos santos, tenemos los sacramentos, tenemos el bingo, tenemos todas estas cosas.
Y mucha gente no sabe cómo unir todo eso, ¿verdad? Y si alguien se acerca y le dice, háblame de tu fe, no sabemos exactamente qué decir porque no podemos unirlo todo, pero gracias a Dios, la iglesia nos ha dado una herramienta maravillosa para unir todo esto. ¿Y saben cuál es? El catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo toma nuestra fe y la organiza de una excelente manera para hacerla más sencilla. Un gran predicador inglés, Frank Sheed, en Hyde Park, en Inglaterra, solía decir con frecuencia, ¿saben? Uno de los problemas que tenemos como católicos es que educamos a nuestros hijos primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto, todos los grados, y después del 12º grado dice, terminamos con lo que él llama un montón de catolicismo. ¿Saben de qué estoy hablando? Una pila de catolicismo. Y entonces, el pequeño Johnny y Mary se van a la universidad y alguien dice, ¿saben qué? Ellos son magníficos roomies. Y les preguntan, ¿son católicos? Oh, sí, somos católicos. ¿Y ustedes creen en eso de la Inmaculada Concepción? De hecho, jugamos contra ellos en el campeonato estatal de fútbol. Sí, eso. A ver, háblenme de eso. Y de pronto, Johnny y Mary no saben cómo responder a nada de eso o explicarlo con claridad. Pero saben que el catecismo nos pone todo en orden. ¿Qué tenemos? Tenemos 4 pilares en el catecismo. Y ahí también entendemos el lugar de las escrituras en nuestra vida. En el catecismo tenemos 4 pilares. Muy rápidamente tenemos el credo, número 1, los sacramentos y la liturgia, número 2, la vida en Cristo, número 3, y la oración, número 4. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si lo miras de cerca, verás que el credo es el número 1. Pero, ¿qué es el credo? El credo es la historia en miniatura. El credo penetra en la increíble historia que muchos de nosotros vemos como un misterio. ¿Y qué hace? Una palabra muy elegante. Lo aplasta. Lo reduce a pequeñas verdades. Así que el credo es lo primero, la historia es lo primero, y eso es importante para descifrar el misterio aquí, porque el segundo, tercero y cuarto pilares surgen de la historia. Así que tienes la historia, que es el número 1, el número 2 son los sacramentos y la liturgia. ¿Qué es eso? Así es como entras en la increíble historia de Dios. Y el número 3 es la vida en Cristo. ¿Qué es eso? La vida en Cristo es el guión que tengo, el guión que tienes para vivir la vida de Jesús en esta increíble historia. Y luego, la oración es el cuarto pilar, y la oración lo une todo. Pero si no conoces la historia, entonces los diversos elementos del catolicismo no tienen mucho sentido. Permítanme darles una idea de lo que estoy diciendo. ¿Qué pasaría si los invitara el próximo mes y recibieran un correo que dijera, únete a Jeff en un seminario sobre pantuflas rojas? Bien, ¿cuántos de ustedes en ese momento estarían diciendo, yo voy? Sí, por supuesto que voy. Bueno, y estarían un poco confundidos porque no sabrían de qué les voy a hablar, estoy seguro. Pero si les dijera, vamos a tener un seminario sobre pantuflas rojas, y eso no es todo. La semana siguiente tendremos un seminario sobre monos voladores. Les va a encantar. Nunca han visto un material como este. Y luego, la tercera semana vamos a hablar de unas brujas que se derriten. Claro que les va a encantar. Y entonces les enviamos el folleto y empezamos a darnos cuenta de que nadie se apunta. ¿Por qué no están interesados en las pantuflas rojas, los monos voladores y las brujas que se derriten? Y bueno, piensan, realmente no estoy tan interesado. Y de repente me doy cuenta de que no saben lo que es el Mago de Oz. Por eso no les interesa. Entonces es mejor explicar claramente, vamos a hablar de este aspecto de la fe, o hablaremos de la misa, o vamos a hablar de la Santísima Virgen María, o hablaremos de los apóstoles, o hablaremos de las curaciones, o de lo que sea. Pero si no conocen la historia, tampoco tiene mucho sentido. Una de las razones por las que nos cuesta leer la Biblia y entenderla es que el catolicismo puede parecer enorme. Nosotros queremos simplificar esto y darles las claves para hacerlo sencillo. El segundo elemento es que mucha gente comete el error de pensar que este es un libro. Bueno, parece un libro, ¿no es así? Pero no es un libro. Es una biblioteca. Y es una biblioteca con todo tipo de libros que se han agrupado. Diferentes géneros de lectura compilada, pero que no están en orden cronológico. Saben, a menudo la gente quiere leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han tratado de leerla y lo han dejado? Así que dices, voy a leer la Biblia este año. Y sales y compras una Biblia nueva porque la otra no funciona.
Y empiezas en enero, y lees en enero, lees en febrero, y justo alrededor de marzo lo dejas. ¿Por qué? Estás en el libro del Levítico, y no sabes en dónde te encuentras, y has perdido el hilo. Y piensas, oh, esto no es para mí, no puedo entenderlo. Bueno, pues vamos a resolver ese problema en este seminario. Otra razón por la que la gente tiene dificultad para leer la Biblia es porque hay muchas tradiciones y costumbres que no conocemos. Nombres y lugares extraños, géneros literarios, eventos históricos que son muy, muy extraños y no entienden. Es como si alguien te enviara una caja enorme a tu casa y al abrirla te das cuenta de que es todo sobre la vida de tu abuelo. La abres y ¿qué ves? Ves artículos del periódico sobre el abuelo, fotos del abuelo, listones de una competencia de atletismo, medallas de una guerra, ves cartas de amor a la abuela y esposa. Ves todo eso, fotografías e incluso un par de videos, y los miras y dices, no sé muy bien qué hacer con esto. La caja de recuerdos del abuelo necesita un orden, necesita un árbol genealógico. ¿Y qué hacemos? Sacamos todo y tratamos de poner algún tipo de orden. Aquí tenemos al abuelo en preescolar, en primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Tenemos la guerra. Tenemos al abuelo en la universidad, al abuelo casándose y consiguiendo un trabajo. Y así empiezas a entender la vida del abuelo en orden cronológico. Y ahora ya puedes tomar las cartas de amor y saber dónde encajan. Las medallas y los listones de atletismo y saber dónde van. El diploma, ya sabes cuál es su lugar. Y eso empieza a tener sentido porque es la historia familiar. Lo mismo ocurre con la Biblia. Y una de las claves para descifrar la Biblia es entender en dónde encajan todos los eventos y todos los personajes en la cronología de la familia. Eso es muy, muy importante. Así que, por ejemplo, conocer la historia de tu abuelo te ayuda a dar sentido a cada una de las partes. Otro problema que tenemos es que a menudo pensamos que la Biblia no tiene información de nuestra familia, pero ¿sabes qué? Tú y yo, como católicos, hemos sido injertados en este increíble plan. Ahora es tu plan familiar. Hablemos de ese plan. Ya hablamos un poco del problema, sabemos que hay muchas dificultades en la lectura de la Biblia, pero ¿qué sucede con el plan? Realmente creo que tenemos una necesidad muy profunda de tener una historia. ¿Saben a qué me refiero? En el fondo, buscamos darle sentido a nuestras vidas. Y nos atraen naturalmente las historias extraordinarias, particularmente las historias de amor. Y a veces incluso lloramos en el teatro o leyendo una historia de amor, un libro que nos llega al corazón. Nos encanta el héroe de la película, nos encanta el sacrificio, nos encanta que nos amen. Pienso en grandes historias como La Bella y la Bestia. ¿Qué bestia no querría ser amada por una belleza? Yo sí. El Señor de los Anillos. Y por supuesto, ¿quién puede olvidar la película del Titanic? Ya conoces la película del Titanic, la historia de Jack y Rose, una pareja imposible que se conocen y se enamoran. Y Jack da su vida por Rose. Y si ves la última escena en la que él empieza a hundirse y Rose le dice, Jack, no te vayas, no te vayas. Y todas las chicas se vuelven locas y empiezan a llorar. Y luego van a ver la película una y otra vez. Y la lista de reservaciones de todas las líneas de crucero se fue por los cielos. Ahora, piénsalo por un minuto. Lo que acabas de ver es una película sobre un hundimiento en el Atlántico y todos dijeron, tengo que ir a uno de esos. ¿Qué es lo que querían hacer? Ellos querían ir y tener la oportunidad de ser amados. Pero luego pienso en El fantasma de la ópera. Recuerdo haber visto esa obra de Broadway en Cincinnati el primer año. Antes de eso estaba escuchando el DVD y de repente el candelabro se empieza a mover y la historia cobra vida. Y es una historia sobre una criatura horrible y una mujer hermosa, Christine Daae, que lo ama a él. Y yo estaba tan cautivado con esto, ya sabes, todo el asunto de Raúl, Christine, haz tu elección. Todo eso me cautivó. Y luego fuimos y la vimos nuevamente en Louisville con mi hija y mi esposa. Y yo estaba sentado ahí totalmente cautivado y de antemano le dije a mi esposa, este es Cristo, ¿no lo entiendes? Christine Daae va a amar al que es imposible amar. Y llegan a ese punto de la película en donde él, ¿qué hace? Se quita la máscara y ella lo besa.
Y sin pensar, me puse de pie y dije, ¡sí! Y mi esposa me dijo, siéntate. Y mi hija, papá. Y toda la gente alrededor se podía escuchar, qué tonto. Pero esa historia de amor me llegó al corazón. Y recuerdo también esa parte del guión. Es más extraño de lo que sueñas. ¿Puedes atreverte a mirar o a pensar en mí, esta repugnante gárgola que arde en el infierno, pero que secretamente anhela el cielo? El miedo puede convertirse en amor. Aprenderás a ver y a encontrar al hombre detrás del monstruo, esta carcasa repulsiva. Parece una bestia, pero secretamente sueña con la belleza. Secretamente, secretamente. Oh, Christine. Son historias como esta las que insinúan la gran historia de amor que nos llega al corazón. Ahora, la clave para leer la Biblia es descubrir la historia en la Biblia. Y tú puedes hacerlo. Si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Y para cuando terminemos, ya lo habrás hecho. Y con suerte, entrarás en una relación con Dios, una relación que será más profunda. Pero echemos un vistazo a esto. Vamos a hacer sencillo lo complejo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer para saber cómo leer la Biblia es hacer simple lo complejo. Así que lo primero que vamos a hacer, y puedes ver tu cuadro, lo primero que vamos a hacer es dividir ese montón o a simplificar esa enorme cantidad de conocimiento bíblico, y para algunos de nosotros incluso podría parecer algo confuso. Vamos a dividirlo en 12 periodos codificados por colores. Y puedes ver en tu cuadro de la cronología de la Biblia esos hermosos periodos codificados por colores del mundo de los orígenes con turquesa, los patriarcas en color vino, Egipto y el Éxodo en rojo, la peregrinación por el desierto en café claro, la conquista y los jueces en verde, la monarquía unida en púrpura, el reino dividido en negro, el exilio en azul celeste, en amarillo el retorno y en naranja la revuelta macabea. Luego tienes el dorado para el cumplimiento mesiánico y luego, por supuesto, la iglesia en blanco. Pero demos un paso más. No solo dividamos la Biblia en 12 periodos, sino que simplifiquemos aún más las cosas, tomando los 73 libros de la Biblia y reduciéndolos a un número más manejable que nos narre la historia. No todos los libros de la Biblia son iguales. Algunos no mantienen la historia en movimiento, como el Levítico. Pero algunos libros sí mantienen la historia en movimiento y los hemos identificado en su cuadro. Son 14 y los llamamos los libros narrativos. Y los vamos a ver en este seminario que tiene 8 partes. También te mostramos en el cuadro en dónde encajan los otros 59 libros y los verás en la parte inferior del cuadro. Ahora, queremos que esta experiencia se convierta en algo que deje huella en ti. Así que te vamos a animar a que te familiarices con tu cuadro de la cronología de la Biblia. Si estuvieras preparando un viaje a Roma, a Europa, a Israel, ciertamente querrías dominar los mapas y también querrías entender bien la comida y los restaurantes y todo eso. Este seminario está realmente orientado a descubrir el misterio. Pero vamos a hacer que domines la historia para que no tengas que pasar el resto de tu vida tratando de averiguar cómo leerla, sino que puedas profundizar más y más y disfrutarla realmente. Por tanto, quiero explicarles brevemente el cuadro a medida que avanzamos. Si quieren tomar su cuadro, voy a hacer esto muy brevemente. Tienen mucho tiempo para analizar esto y para prepararse incluso para la próxima sesión. Pero notarán que cada periodo tiene un nombre y un código de color. También verán que en el separador que recibieron hemos codificado con colores cada periodo y le hemos dado una pequeña frase. Es una ayuda mnemotécnica para recordar ese periodo en particular. Les damos el libro narrativo para cada periodo y ustedes notarán a la izquierda 12 periodos. Los libros narrativos. Por ejemplo, el mundo de los orígenes es Génesis 1 al 11 y el plan divino de familia. A la derecha, notarán unas estrellas, unos asteriscos. Esas son las alianzas, y hablaremos de las alianzas más adelante. La parte principal del cuadro de la cronología de la Biblia en el centro es la tierra de Canaán, que tiene unas 50 millas de ancho y 150 millas de largo. Los países del norte, si la historia va hacia el norte, y luego en Egipto hacia el sur. Notarán que en el medio tenemos a todos los personajes principales, tenemos los eventos principales en su cuadro de la cronología de la Biblia. También tenemos una línea roja que atraviesa todo el cuadro. Ese es el linaje de Jesús.
En nuestra próxima sesión comenzaremos a ver por qué es tan importante. Y luego, en la parte inferior, tenemos los libros suplementarios. Miren a la derecha, esos son los 59 libros que encajan en los 12 periodos y los 14 libros narrativos. Tenemos el poder mundial y luego también cubrimos la historia secular. Así que les damos las herramientas y por eso quiero animarlos en esta introducción, número 1, a que ustedes lo logren. Lo pueden hacer. Pueden entender cómo leer la Biblia. Yo quiero animarlos en esto. No sé por lo que han pasado en su vida y lo que han enfrentado, pero sé una cosa. Lo más seguro es que quieran escuchar una palabra de Dios y quieran iniciar una relación con Él. Ese es nuestro objetivo en este seminario, pero hay algunos misterios que necesitan desentrañarse. Y eso es lo que queremos hacer. Así que les hemos dado algunas herramientas, el cuadro de la cronología de la Biblia, el separador, los mapas y algunos cuadros muy buenos que vamos a ver en el cuaderno de trabajo. Y también les hemos dado un plan de lectura al final del cuaderno para que puedan empezar a leer. Y tendré que agregar algunas cosas en nuestra última sesión. Así que tienen todo lo que necesitan para leer la Biblia y empezar a entenderla como una historia asombrosa. Al final de esta sesión introductoria, quiero darles un par de ideas para llevar a casa. Número 1. La Biblia cuenta una historia de amor de alguien que se acerca a ti. Sí, a ti. Tú eres especial. Has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Él te ama y quiere una relación contigo y tienes sed de que tú tengas sed de Él. El Padre se acerca a ti. Así que quiero, una vez más, animarte. Consigue una Biblia, aléjate y encuéntrate con Dios, porque Él quiere hablar contigo. Consigue una Biblia, aléjate y encuéntrate con Dios.